Sí, y si yo me hago me voy al pasado, desde chiquita con mi papá, todos los dibujos que he encontrado y todo lo que también están hechas de píxeles, de pedacitos, ¿sabes? Es como que necesito juntar muchas cosas chiquitas para generar un todo monumental. Todos son la recolección de mis amigas, los fluidos de mis amigas, el pelo de mis amigas. Yo cada vez con el tiempo me doy cuenta que no solo mi trabajo, sino que yo misma soy tremendamente afectiva y que mi trabajo está consolidado, construido a través del afecto. Entonces, ¿ahora dónde estamos? Mira, aquí estamos en Tabio, obviamente, la capilla de Santa Bárbara, que es pues la ermita, que es lo que se considera como cuando se va a fundar un pueblo, se genera primero una ermita y esta es la casa sacerdotal de la iglesia. Esta ermita tiene desde el 1604, imagínate, casi 500 años. De hecho, yo me casé aquí y de aquí salí directo para allá. ¿Qué era la casa? ¿Es la casa entonces de tu familia? La casa de mi familia fue una casa que mis papás buscaron porque después de que nosotros creciéramos y cada uno iba a coger su rumbo, mi papá quería un taller donde pudiera estar y mi mamá... ¿Qué hacía el papá? Mi papá era ingeniero civil de Honda y trabajó toda la vida como ingeniero y después se volvió artista y de hecho estuvo toda la vida con David Mansur y se murió con un pincel en la mano. Entonces este espacio iba a ser para él y para mi mamá, un espacio especial donde tuvieran su taller y su cosa, pero pues mi papá se murió antes. Entonces al final se terminó volviendo un lugar como de cargado de memorias. Aquí crecieron mis hijas, mi hermano y yo tuvimos la adolescencia. O sea, esto está lleno de memorias y de capas, igual que la casa misma, ¿no? Entonces, toda la casa se volvió al final como un museo de la memoria de mi papá. ¿Esta es obra, toda esta es obra de tu papá? Toda esta obra, esta participó en un salón nacional y esto fue justo en el momento que están haciendo las firmas con el M19. Entonces muchos artistas se unieron a hacer serigrafías, grabados. Y esta fue una obra con la que participó mi papá. Y esta es otra obra que es un homenaje al Greco, porque él era amante del Renacimiento. Entonces él como que traía esa época y le imprimía encima una cantidad de elementos hiperrealistas como de símbolos colombianos, elementos religiosos, un poquito de lo pop también le fascinaba. Entonces hay como ese contraste de capas, que era lo que le fascinaba a la cera, más que era un pintor pues impresionante. ¿Y contento de que tú tomaras el camino de artista? Claro. Pues es que yo crecí en el taller, en el piso. Era con él. normal, o sea, era lo más natural. Yo sentía que eso era lo que tenía yo que hacer, ¿no? Yo crecí con las tertulias de mi papá, con sus amigos que eran Roda, Jan Grandi, de hecho Luis Ángel y María Eugenia, como que ese era el combo, ¿no? Roda y todos ellos. Entonces yo pues, ese era mi universo desde chiquita, con mi hermano y mi mamá alcahueteándole todo a mi papá. Todo, pues le alcahueteó todo en la vida, todo el tiempo. Entonces, mira, esta casa es ese estilo colonial. Y cuando mi papá la empezó a restaurar, él, que era todo curioso, empezó como con el dedo a hacerle a las paredes, porque si así es una casa colonial, generalmente tenían murales, y se encontraron estos murales que se trabajaron con un restaurador. Seguramente, que era lo que decía el restaurar, si tú alcanzas a ver, hay otra capa detrás, que seguramente hay murales mucho más viejos, pero por sacar esos viejos perderíamos esto que estaban más completos. Entonces se dejaron estos murales. Qué linda, ¿no? La idea de descubrir una obra de arte que está debajo de una pintura, ¿no? Detrás, que en vez de, como siempre uno cree, quizás que es añadiendo y añadiendo y añadiendo, pues el descubrimiento fue... Él intuía. Con mi mamá, ellos intuían que había algo... ¿no? Y como era como la casa que era los sueños de él, porque se están plasmando al futuro. Entonces, pues le entregaron toda su curiosidad y por eso fueron encontrando una cantidad de cosas. De hecho, hay huecos muy extraños. Ellos siguieron investigando los huecos. Aquí decían que habían fantasmas. Entonces también trajeron, ¿no?, gente para ver si sí. Nos dijeron que no, que eran buenísimos, que los que habían acá eran regios, que eran fantasmas buenos, espíritus buenos. Pero pues hay toda lo que te digo, lleno de capas de muchas cosas que hubieran podido pasar acá y que siguen pasando, ¿no? Entonces como ir completando
a través de la historia, con mis hijas, con todas las... Pues es que aquí creció todo el mundo. Lindo. Si quieres, pues seguimos acá. Acá es el teatro, ¿no? Entonces aquí, esta parte es como la preferida, la que podemos decir. Aquí ha pasado de todo. Desde la adolescencia mía y de mi hermano hasta pues mis hijas. Entonces, esto era lo que yo te decía del Teatro Popular de Bogotá. Aquí nació el TPB. Entonces, pues imaginarnos qué pasó ahí también me parece increíble. Entonces, lo que yo hice fue con mi mamá, sobre todo, que tiene un sentido de la estética increíble, como recrear este teatro. Mira que hicimos una recolección de corbatas durante el tiempo, fuimos recolectándola, la gente nos fue dando ropa, lo que iban dejando las niñas, entonces tenemos todo el maquillaje. Entonces, pues obviamente ya incita e invita a que algo suceda allá adentro. ¿Y tú ves que, por ejemplo, en tu obra hay algo implícito, como un diálogo implícito con la obra de tu papá? ¿Hay algunos puntos que se cruzan y de pronto también cosas que como decididamente no se cruzan también? Pues yo creo que sí hay muchas cosas que se cruzan. De hecho, ahorita en los últimos años he visto las últimas obras de mi papá, las que te estaba contando, que se llaman Los Exhibicionistas, que son como estas especies de formas híbridas, saturadas, llenas de formas, de como que son naturaleza, humanos, no humanos, como que se parecen a muchas cosas, como que generan esa pregunta. Y yo creo que mi papá en todo lo que son los mitos y leyendas, las aguadas, las tintas, generaba esas especies de universos extraños como que generaban como una ambigüedad, como una cosa oscura, extraña, lleno de criaturas, bacterias, un universo muy extraño. Entonces yo creo que también está presente. Que también está presente, claro. Pero tú lo vas descubriendo con el tiempo, ¿no? Porque hay momentos en que no te quieres parecer, pero cuando menos te das cuenta, te estás pareciendo, ¿no? Este, por ejemplo, es una obra que fue importantísima, que es retomar estas obras clásicas, sobre todo el Renacimiento que la adoraba, y imprimirle estos elementos pop de la idiosincrasia nuestra, hiperrealistas, que generan como este choque o este contraste, porque él era muy objetual de todas maneras, ¿no? Él también hacía mucho collage, mucho objeto, mira, todos estos objetos son de él. Entonces él iba recolectando, yo soy recolectora, ¿no? Yo también acumulo, él era acumulador. Tu papá de familia libanesa. Llegan a Honda, después él se va a estudiar por fuera, ingeniería, después terminan en Ibagué. Cuando él se casa con mi mamá es divino porque él tenía un cuarto oscuro en la casa. Entonces desde ahí ya había una curiosidad, ¿sabes? Por el arte. Mi mamá y mi papá hacían escenografías, hacían las fotos de ellos dos en blanco y negro, son increíbles. Y después ya en Bogotá mi papá empieza donde David Mansur. Y todos son homenajes a los clásicos. Él era apasionado por el renacentismo, como te dije antes. Este sí es homenaje a Roda y a Mansur. Roda Las moscas. Las moscas. Es lindo. El tipo de registros, ¿no? Ahorita estamos haciendo un tipo de registro que lo que te decía, que a veces yo me pregunto si la función de ese registro es estrictamente perdurar. Este es otro registro sobre la obra de tu papá y que también tiene un montón de casualidades. Por ejemplo, es hecho por la misma casa editorial, por ejemplo, que acabamos de visitar, donde tú hiciste pues la obra que acabamos de ver, pero también donde hiciste el libro dedicado a tu hija. Entonces son como cosas y afectos que hemos hablado que se van tejiendo con el tiempo, porque esto es hecho también por Arte 2 Gráfico. Mi papá trabajó con ellos, sus primeros grabados fueron allá. Yo me iba chiquita a verlos trabajar grabado en todos ellos, ¿no? Y después pues termino yo también haciendo toda esta obra gráfica con ellos que me conocieron desde chiquitas, ¿no? Pero en el caso de tu papel, siempre se necesita una fibra además del algodón. En el caso, no.
A veces es 100% algodón. 100% algodón. Ah, ok. En este caso, en el que yo te digo de este papel en específico, era 100% algodón, pero le pusimos todos esos fragmentos que yo venía recolectando, de los cuales hace parte la superficie del papel, que son los residuos de piel de iguana, los paños de desmaquilladores y pelo, porque la idea era que el papel también hablara un poco de esa recolección y no, como si el papel hablara de la anatomía de las criaturas, que es lo que estábamos tratando de hacer. Entonces tocaba ver cómo se iban a adherir. Entonces para eso tocaba casi volverlos casi polvo, ¿no? Entonces tuvimos que hacer una cantidad de pruebas para eso. Y hacer la hoja. Quisiera que empezáramos, que me cuentes como la historia de ese proyecto específico que fuimos a revisitar en Subachoque primero, porfa. Bueno, el Subachoque, la ida a Subachoque fue como la conclusión de un proyecto de 3 años que concluye por una locura, pienso yo, y una necesidad de darle una conclusión al proyecto que se llama Relaciones Simbióticas, que comienza con este que estás viendo aquí atrás, que es 3 años de recolección. Yo soy acumuladora y que voy recolectando como todos estos materiales que cuentan una historia, sobre todo que son como residuos del cuerpo, y los fui haciendo durante 3 años, cosiendo con hilo de pelo. Además son materiales que vienen de proyectos anteriores, porque todo va apareciendo de nuevo, es como cíclico, como que aparecen, los voy guardando porque de alguna manera necesito que aparezcan. Y fui cosiendo estos materiales que son paños desmaquilladores, pelo, todos de mis amigas, de gente que quiero, ¿no? Con un acto como de reciprocidad me los van dando. Y cuando ya fui creando estas criaturas, como las llamo yo, porque las criaturas son seres que son innombrables, que se parecen a muchas cosas, que no pueden ser catalogados, ya cuando sentí que existían, y eran 45, digo, pues ya existen, hay que nombrarlos, hay que ponerles un nombre, ya existen dentro de este ecosistema de la ficción que me inventé. Entonces dije, pues inventémonos un método para nombrarlas. Entonces estábamos explicando este lugar que es una imprenta o el universo de la imprenta. El universo de la imprenta. De hecho, aquí hay muchas máquinas que ya hoy en día hacen parte de la historia de la tipografía en museos. Esto es una recolección que Arteos Gráfico, María Eugenia y Luis Ángel han hecho durante 40 y pico de años. Y en la medida en que la tipografía empezó a ser como casi ya no viable, ellos se volvieron como los contenedores o los receptores de todos estos aparatos increíbles que ellos han ido recolectando y que en alguna forma se han empezado a clasificar, porque hay pues ornamentos muy antiguos de madera, de metal, muchos incompletos, otros completos. Entonces aquí se ha ido clasificando todo. Entonces aquí era donde yo me enfrentaba a tomar decisiones cuando tú dices voy a hacer una gráfica que tiene que tiene que ver con la palabra. ¿Por dónde me voy? Hay millones de fuentes, millones de ornamentos, y fuera de eso, armar ese universo pues es eterno. Esta es la criatura 22. Estas son las convenciones de las que hablábamos antes. Cada uno es paños desmaquilladores, laca, pelo sintético natural, nombre, piel de iguana, palma de areca. Cada uno habla de la anatomía con la cual fueron construidas todas estas criaturas que están invadiendo, se generan como una especie de ecosistema. Y encima de cada una hay una de las palabras que describe ese material. Y que describir ese material también es hablar de la anatomía con la que fue compuesto este papel. Exactamente. Entonces hay una palabra de cada uno que describe específicamente, y yo después de forma aleatoria decido si escojo una letra o una sílaba que se filtra sin yo controlar y genera un nombre que contiene toda la anatomía de todos. Entonces al final es un nombre que está hablando específicamente de esa criatura a través de la palabra, a través de las letras, de la tipografía, y son siempre nombres muy complejos de decir. Entonces,
era muy lindo ver a la gente intentando decirlo, completarlo. A ver. Lananteterequismixgar-yuon. Ok, hay que tomarse su tiempo, hay que tomarse su tiempo. Y muchas personas ni la terminan, ¿sabes? Como que no lo terminan. Entonces, todo este juego de clasificatorio, lo interesante que tiene es como, ¿es posible o no? Hasta dónde, ¿no? Lo puedo nombrar realmente. Entonces ya estábamos ahorita en los estantes donde estaba cada una de las tipografías y con mucha paciencia y con mucho rigor se iba armando cada una de las planchas que compondrían. Exacto, esto es como obras. Un ejemplo. Obviamente no representa esto, pero esto es un ejemplo para ver la complejidad. Y pues además esta es una máquina, imagínate, el siglo XIX, que esto es una joya, que esto ya es de museo. Entonces además de eso, estar trabajando tú en un aparato que tiene una memoria, pues... Entonces todas estas son fuentes distintas. Y si tú ves la manera como se arma es muy compleja porque tiene las divisiones, mira, tiene divisiones, ¿no? Se va separando, tiene diferentes maderas, hay que sí, ajustarlo. Es como un Lego, es como un Lego absoluto. Y después de que tú lo intintas y sacas el papel, empieza lo que te decía en el otro lado. Mira, que entonces esta quedó muy gruesa, entonces debajo de esta, por decirte, tendremos que meterle algo acá. Al final yo quería que el resultado no tuviera un control o pudiera ser casi que indecible. Y para eso pues tuve a Inés Arango, que estuvo aquí encerrada conmigo durante mucho tiempo en la pandemia, que eso también hizo que entráramos mucho más en esta locura de nombrar lo innombrable. Ana, estuviste hablando con Salvador de relaciones simbióticas y le mencionaste algo que es súper importante en tu obra, y es que parte del material que hay acá siempre estuvo en otros proyectos. Cuando tú y yo estábamos trabajando, que escribimos un texto larguísimo, y ese fue parte de la locura pandémica que nos dio acá encerradas, escribiendo ya en el sol. Una de las partes de ese texto se llama La historia de la mirada en un hilo de pelo, y es porque hicimos como un trazado a mirar de dónde venía el pelo. Y el pelo viene desde La Mujer Tortuga, que es un proyecto de 2016. De 2016. De 2016. Entonces, bueno, ustedes estuvieron hablando de relaciones simbióticas ahora, entonces hablemos un poco de La Mujer Tortuga y ya después profundizamos más. Perfecto. En relaciones simbióticas. Entonces, digamos, el pelo fue un material que trazamos, pero creo que hay más cosas, ¿no? Y hay más hilos conductores que juntan a todos los proyectos. Exacto. Es que lo de La Mujer Tortuga fue un proyecto que nace de un hallazgo. Siempre como que son hallazgos. Entonces, un hallazgo en una zona de los llanos que los lugareños me cuentan que se están encontrando las tortugas charapas muertas, cosa que no es normal, que son animales que pueden vivir tanto en agua como en tierra. Ellos les causa también curiosidad, pues porque ellos tienen que hacer como un trabajo de campo que dura 8 días y van encontrando tortugas muertas. Entonces yo con una entidad ambiental, Corporinoquia, busco la posibilidad de extraer las tortugas muertas, que son durante 2 años. Me llegan las tortugas muertas, pero cuando me llega este animal muerto, entra un proceso que yo no me imaginaba, que es el cuidado, la limpieza. Y para eso tengo que empezar a entrar en la parte interna, que es la que nunca vemos. Siempre hablamos del caparazón, de la parte externa. Entonces tengo que inventarme una serie de herramientas para empezar a entrar a la parte de adentro, limpiarla, pero después me dan ganas es de mirarla.
Y al ver esta parte interna descubro que la nombran como la bóveda celeste, como esa parte de las cicatrices, las huellas que tiene internamente la tortuga y que cuentan historias, cuentan anécdotas, mitos, una cantidad de cosas, y ahí es donde me concentro. Pero como todo, yo necesito generar una relación con el material. ¿Y cómo lo hago? Ahí entra el dibujo. Ahí entra el dibujo, que es como lo que potencializa mi relación con los materiales, y empiezo entre la parte interna, le hago unos cortes para poder visualizarla más, y entre la superficie del papel y la observación de la tortuga empiezo a generar como unos dibujos milimétricos con lupa, y empiezo a entrar como dicen, cómo mediamos las dos, cómo mediamos, cómo hacemos. Y esto a través de lupa me funcionaba muy bien, pero había obstáculos, y es que la parte interna de las tortugas son grasosas. Entonces, cuando estaba con el rapidógrafo, hay momentos donde no podía dibujar. Entonces se generaba tensión también, es como una negociación. Y ese es el proyecto que nace en Flora, en la vitrina, donde yo dibujo durante 3 meses, 6 horas diarias, en un espacio milimétrico chiquito, que también me ayudaba a sentirme como una tortuga, como esta bóveda celeste, pesada, contenida, en donde solo la acción misma iba a ser la que iba a suceder. Y estando ahí, con mi pelo es crespo, yo soy crespa y siempre ha habido toda una relación con el pelo. Yo tengo una amiga que me trenza todo el tiempo. Entonces decido llevarle fragmentos del dibujo que estaba apareciendo y le dije, tú podrías traducir este dibujo en mi cabeza, porque me parecería lindo que también hay una acción que vaya creciendo, una temporalidad, y durante esos 3 meses esto también vaya creciendo. Al principio la angustia de ella es que no se va a aparecer. Y le dije, no, es que no tiene por qué aparecerse, es una traducción a un lenguaje muy distinto. Entonces, estando en esta relación profunda con ella me cuenta que si sabía lo de los mapas de fuga, que en la época de la esclavitud, las mujeres que eran las encargadas como de sembrar estos territorios enormes, se aprendían visualmente la topografía, y por las noches les hacían trenzados a las niñas con indicaciones que podían ser si hay un río, una piedra, un montículo no de montaña, sino como de ramas, y eso era en un lenguaje no verbal de resistencia. Estaba encriptado, obviamente, pero a mí, entonces fíjate que me va llegando como cosas alternas, y empiezo a investigar, voy a Palenque, descubro que obviamente está dentro de la oralidad, que es imposible encontrar un mapa, una imagen real. Entonces, un día voy a la notaría y descubro mi huella. Y si tú ves una cabeza trenzada de forma celital, pues en términos de forma se parecen. Empiezo a investigar la huella y descubro que la huella está conformada por 25 símbolos, por decir, tú y yo tenemos los mismos, solo que lo que hace que seamos diferentes es la repetición, el ángulo, la desviación, en fin. Entonces cojo esos 25 símbolos y los estudio, y descubro que cada uno tiene un nombre topográfico, desviación, bifurcación, punto, camino. Entonces digo, es increíble que la huella misma hable como también de recorridos. Entonces cojo estos símbolos, los traduzco a dibujo, y después de dibujo los traduzco a sellos de caucho. Entonces, estos 25 sellos de caucho se vuelven la fuente o el diccionario para empezar a dibujar con estos cauchos durante 1 año y medio para un dibujo enorme que hice en Flora, cuando estuve en la residencia con José Roca en Flora. Hice un dibujo que tuvo, 50 metros cuadrados, donde yo no controlo el dibujo, donde van sucediendo una cantidad de cosas, donde el material va perdiendo la superficialidad, entonces se va actualizando, y se generó esto enorme. ¿En qué momento apareció ese lenguaje tan minucioso y como persistente que se caracteriza, que caracteriza tu obra, y no solamente en dibujo, sino en esta manera de coser, en las impresiones con lo caucho? En la simple disposición del taller hay como una obsesión como taxonómica, como Exactamente. Y por eso es que en relaciones simbióticas, cuando pasamos a la fase gráfica, era la idea de hacer eso explícito.
yo sí, y si yo me hago me voy al pasado, desde chiquita con mi papá, todos los dibujos que he encontrado y todo lo que también están hechas de píxeles, de pedacitos, ¿sabes? Es como que necesito juntar muchas cosas chiquitas para generar un todo monumental que me hable ya como de una manera mucho más colectiva. Pero eso también tiene que ver mucho con el colectivo, porque fíjate que está hecho de muchas personas y muchas voces. Aquí cuando hablo de la tortuga, pues estoy hablando de una especie, de muchos lugares. Cuando hablo de esto, estoy hablando del pelo de muchas amigas. Cuando hablo de los pañitos también. Las pieles de iguana. Las pieles de iguana que ya pues cuando las fui recolectando, que de hecho fue divino, porque fue por la pandemia también, entonces entra uno en este estado de observación y ahí entendí que el ecdysis es estos animales que durante un mes van soltando su piel. Entonces, ¿y cómo la recibes? Son fragmentos, son pedacitos, no va a poder tener una piel entera. Entonces, ¿y ahora qué hago con estos pedacitos para hablar de un todo? Para hablar de un universo más expandido, más grande. Y lo mismo lo del pelo cuando hice la escultura con las bolitas, pues es un colectivo de 45 personas, que de hecho cuando las personas lo ven, dice, ¿dónde estoy? Y le pues búscate, porque en este momento ya no importa la individualidad. Y creo que esos procesos como intensos de minucia también se traducen a los procesos como entre colaboradores. Porque el proceso en relaciones simbióticas con Alberto Miani, conmigo, con Céspedes, con toda la gente que estaba en el espacio sextante, pues fue muy intenso. Era como alta, era como cohabitar, estar siempre ahí, y tú buscando como otro espacio que tiene como ese mismo lenguaje como de minucia, que es el taller de tipos donde estuvieron allá con las manos sucias, llenas de polvo, estornudando. Entonces, y eso me hace pensar también en otra parte del texto que se llama la investigación sumergida. Sí, no, claro. Y es que tú literalmente te metes de cabeza en una cosa que encuentras y... Sí, a veces pienso que es demasiado. No. Pues no sé, a veces pienso que me obsesiono demasiado y a veces las cosas son un poco más simples. Pero cuando veo el resultado digo, valió la pena, ¿no? Porque, por ejemplo, fíjate en lo de relaciones simbióticas, no es solo esta locura de ver cómo nos inventamos ese sistema para nombrar, sino es el colectivo de las personas. También tratando de resolver, de pensar. Un ornamento para una de las tipografías duramos 1 día y medio. Uno. ¿Ves? Entonces, porque teníamos además un Disney ahí de posibilidades que también no ayudan mucho porque se expande la posibilidad. Entonces también el colectivo para mí es importante. No solo el colectivo de esos residuos que están en todo, sino yo sí necesito estar rodeada de humanos vivos para poder hacer las cosas. Yo cada vez con el tiempo me doy cuenta que no solo mi trabajo, sino que yo misma soy tremendamente afectiva y que mi trabajo está consolidado, construido a través del afecto. Todos mis proyectos enredan eso, ¿sí me entiendes? Como que lo agarran, lo abrazan y esto como que resume un poco de eso, ¿no? A partir de este tejido afectivo, porque para mí este espacio es muy importante por eso. Pero mira que si tú ves todos mis trabajos, todos son la recolección de mis amigas, los fluidos de mis amigas, el pelo de mis amigas, ese tiempo que se da la gente que te quiere en recolectar algo que sabe que es valioso para ti, ¿no? Y que son colectivos de afecto, ¿no? Mis trabajos son colectivos de afecto. Yo volviéndolas a ver, siento que cada una tiene una personalidad muy particular. Además tienen composiciones diferentes. Pero una cosa que siento es como, por ejemplo, viendo esta que tiene como esta costura perfecta y se alarga, creo que también refleja un poco el ánimo en el que estabas en ese momento. Igual que lo que está impreso. Ajá. Igual que lo que está impreso, ya que son paños húmedos de diferentes personas, es divino porque tú ves el día de la persona y la fuerza y el gesto con que se limpió, si fue una fiesta, si no, si fue un día calmado. No hay casi este pigmento en la superficie. Sí. Eso también es lindo, ¿no? Y sobre todo, mira, está llena de... Al principio dije, bueno, ¿qué hago? Entonces empecé a cortarlos
al principio como respetando la huella que queda, como el maquillaje, las cejas, el ojo. Entonces se fue volviendo mil píxeles. Entonces al final era como un universo de píxeles cromáticos que también me iban a dar indicaciones de cómo ir tejiendo, ¿no? Cómo ir uniendo. Pero sí, lo que dices esto es importante, es porque cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su forma de estar hecho. Yo digo, este ya se acabó, este ya existe, pongámosle un límite. Obviamente al estar juntos en un colectivo, pues se vuelve un ecosistema, como digo yo, pero por eso precisamente fue el deseo de fotografiar uno por uno, porque es como un retrato. El retrato es aquí estoy, aquí existo, mírenme, ¿no? Entonces son retratos impecables de cada criatura. Sí. Y lo mismo las gráficas. Cuando hicimos una gráfica de cada una, ya existen, entonces nombrémoslas. Exacto. Y ahí viene el juego ya después de la locura que hicimos de cómo los nombramos y cómo nos inventamos el método para nombrar. Yo pensaba mucho en nombrar es controlar y es un acto violento, ¿no? Pues con la naturaleza, las expediciones de Humboldt, todo eso que no era una cosa inocente de quiero conocer la naturaleza, sino quiero saber para qué me sirve y cómo la controlo. Igual que en los procesos de colonización, es como te nombro, te controlo y tú ahora sirves para mí. Ahora sí ya existes porque te controlé y te nombré. Exacto. Entonces ahí es chévere porque hay como unas tensiones entre tú nombrando, pero tú eres la creadora y no tienes intención de controlar, sino que es como una intención de convivir, ¿no? Porque no solamente son ellas ya con una personalidad, sino también que estamos conviviendo con lo que decías antes, con todas estas mujeres que dieron los paños y los pelos. Incluso yo creo que hay pelo mío acá. No, es que hay. Hay pelo mío. Lo que pasa es que no sabes dónde. Pero no sé, pero sé que soy parte. Habla un poco de esta cosa de, sí, es científico, hay un rigor, ¿no? Hay una cosa meticulosa, a veces uso lupa, a veces consulto con expertos, pero finalmente es como una taxonomía y una flora especulativa. Absolutamente. Hay una insistencia como quiero usar materia residual, ¿no? Y es como el mix de esta cosa del oficio, de la asiduidad, como de la minucia, con materiales que de otra manera pues estarían en un basurero. Estarían en un basurero. ¿No? Entonces ahí hay una cosa muy bonita de, claro, hay como una sensibilidad a la tradición del oficio femenino, pero también una sensibilidad femenina en, hey, hay que
pues como reciclar y mirar que pues hay una tortuga y es maravilloso aunque esté muerta, ¿no? Hay un universo ahí gigante. Y si yo colecciono estos pañitos de todas mis amigas, pues ahí lo que estoy haciendo es como resaltarlas y hacerles un homenaje en vez de decir, bueno, guácala. Sí, es más afirmar la vida que la muerte. Exacto. Bueno, el taller es muy importante, pero siempre que tú pasas mucho tiempo en un espacio, ahí suceden cosas, y sobre todo en la naturaleza. Entonces, me acuerdo de los ejercicios que hiciste durante pandemia en Girardot, donde mirabas cómo llegaba la sombra al samán, y ahí empezaban, no sé si eran las iguanas que iban como poniéndose en la sombra, sí. y tú hacías caminos de piel y caminos de cortezas. Y eso también pues está registrado. Eso también está registrado. Sí, es que cuando eso es el permanecer en un lugar. Entonces me obsesioné por el samán y por las iguanas, y sobre todo cuando suben y bajan a través de la corteza, van desprendiendo la corteza. Entonces me empecé a dar cuenta durante el día que se desprendía un montón de corteza, ¿no? Entonces, de una manera simbólica y de acompañamiento para mí, empecé a hacer como una especie de tapete con las cortezas durante 2 meses. Entonces casi que la corteza se volvió el reflejo del árbol, ¿no? Y yo me imaginaba a veces, porque además a veces las iguanas como que caminaban por el tapete, y yo decía, están caminando por el tapete, pero pronto ya era sugestión mía. Y no solo eso, sino también, no solo eso hice, sino el reflejo mío en la corteza durante 3 meses. Que hay una especie, empieza a aparecer como ese qué es corteza y qué es cuerpo, ¿no? Se empieza a desvanecer, se vuelven 2 capas. Entonces era durante la mañana, la tarde, la noche, el atardecer. Entonces los retratos, como los llamo yo, que podrían ser retratos en conjunto, porque son con la corteza de este samán, empezaban a generar unas formas muy híbridas parecidas a todo lo que al final sucede conmigo. Este texto llega a mí porque mi hermano en unas vacaciones, mi hermano cineasta, es mi amigo del alma, entró a este taller cuando estaba haciendo las relaciones simbióticas, y este taller está invadido de estas criaturas. Y me dijo, Ana, me acabo de leer un cuento que se llama Ajolote, de Julio Cortázar, que es un cuento en que él descubre la existencia de estas criaturas en un acuario y empieza reiteradamente a ir a este acuario a intentar generar una relación y intentar describir qué era lo que estaba viendo. Y en realidad nunca pudo porque esta criatura son un híbrido de muchas cosas que se le parecían un poco a lo que estaba pasando acá. Entonces este cuento es divino, y acá pues un pedacito que describe un poquito. Decía, había 9 ejemplares, estamos hablando de los ajolotes, y la mayoría apoyaba la cabeza sobre el cristal mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban. Turbado, casi avergonzado, sentí como una impudicia asomarme a esas figuras silenciosas e inmóviles aglomeradas en el fondo del acuario. Aislé mentalmente una, situada a la derecha, y algo separaba a las otras. Para estudiarla mejor vi un cuerpecito rosado y como translúcido. Pesé en las estatuillas chinas de cristal lechoso, semejante a un pequeño lagarto de 15 centímetros terminando con una cola de pez de una delicadeza extraordinaria, la parte más sensible de nuestro cuerpo. Por el lomo le corría una aleta transparente que se fusionaba con la cola, pero lo que más me obsesionó fueron las patas de una finura sutilísima, acabadas en menudos dedos, unas uñas minuciosamente humanas.
¿Qué ha significado para ti ser mamá? Ya que estamos acá en este mundo de familia y todo, creo que sería lindo pues mira, tocar ese tema. Ese tema te lo toco desde ya. Yo me hice mamá en Brasil, viviendo en Brasil. Yo en Brasil me fui por mi esposo, que él iba a trabajar en Unilever, y yo dije, yo voy a exprimir esta ciudad. O sea, yo no quiero conocer colombianos, yo quiero ir a explorar. Y a mí siempre me ha encantado la escenografía para teatro. Soy muy tridimensional, me encantan como generar como formas, ir uniendo, ¿no? Como estos fragmentos de cosas. Entonces estudié un año en la USP y después trabajé con José Serroni durante 2 años en teatro. Hicimos unas obras increíbles como Carmen de Bizet, Chico Buarque. Entonces este universo para mí fue increíble. Además aprendí lo que es lo colectivo, porque eran grupos de ingenieros, arquitectos, había un cineasta, artistas. Entonces todos teníamos que entrar en una concesión desde un lugar que no era fácil, pero al final ahí es donde aprendí que el colectivo y los saberes distintos juntos generan una bomba atómica. Por eso se generaron todas, además se hablaba mucho de lo imposible. Entonces, primero lo que él decía era, hablemos o sea, invéntense lo más loco que se puedan imaginar, o sea, escalen y lo vamos bajando. Entonces, pero terminaban siendo cosas muy ambiciosas y muy lindas. Entonces, a partir de eso ya después no pude trabajar porque quedé embarazada. Y dije, bueno, voy a hacer algo teatral para mi hija, voy a hacerle un homenaje, voy a registrar el día a día, qué me pasa, qué siento, mis sueños, mis miedos, mi invasión. Me están invadiendo mi cuerpo, me siento distinta, a veces me gusta, a veces no me gusta. Entonces durante los 9 meses hice un pop-up book muy teatral, porque estaba en ese universo del teatro, imaginándome cómo sería esa hija que iba a tener. Entonces todo es dentro de la ficción y la proyección al futuro. Entonces el libro es una proyección al futuro y la última página es cuando ya nació. Entonces, Bellísimo. pues ahí te respondo qué significa tener una hija. Y ya con el libro que lo vamos a mostrar también va a ser una belleza, pues poder ilustrar eso que estás diciendo, ¿no? Sí. Bueno, este libro yo estuve viviendo en Brasil 5 años. Me fui con mi esposo. Y yo desde que viví en Sao Paulo dije, mi sueño de alguna manera ha sido estudiar escenografía para teatro. Pude estudiar 1 año en la USP y después pasé una aplicación y pasé para trabajar con Serroni, que era un gran escenógrafo, con lo cual trabajamos, que era más delicioso porque era como un colectivo entre ingenieros, arquitectos, artistas. Entonces eso era increíble, las posibilidades y la imaginación que teníamos cada vez que íbamos a hacer escenografías. Hicimos Carmen de Bizet, hicimos Chico Buarque, y estando en este soy en el que yo estaba, quedé embarazada. Y realmente mi médico me dijo, Ana, lo que estás haciendo en este momento en escenografía es de riesgo, porque te subes, te bajas, no sé qué, los materiales, los químicos, la cosa. Entonces yo creo que es importante que pares un tiempo. Y ahora, o sea, después de tanto tiempo que yo quería pues trabajar como con esto, entonces decidí que ya que no podía ir al teatro a hacer todo eso, que iba a hacer de alguna manera un diario de embarazo tridimensional, pop-up, en donde yo pudiera de alguna manera simular todo esto que estaba viendo en el teatro, pero en un libro. Y decidí imaginarme mi embarazo, cómo iría a ser Antonia cuando naciera. Obviamente ahí están plasmados los sueños macabros, todos estos sueños de miedo de invasión de un cuerpo, porque esa es la verdad. Y decidí empezarlo a hacer y todos los días, y es muy collage, muy pop-up. Y entonces ahí está como todo lo que yo me imagino, cómo se vestiría, cómo pensaría, cómo me querría, cómo jugaría con ella, ¿no? Como esa ficción del futuro y traer un poco el futuro al presente. Entonces aquí, por ejemplo, están todos los sueños. El sueño de la pecera, que era pues que yo me imaginaba que me la sacaba de la barriga y la metía en una pecera para poderla ver. Pues mientras crecía, mientras que era feto, yo ¿cómo hago para visualizar esto que es tan difícil de ver? Entonces aquí estás tú imaginada entre una pecera y yo pasan los meses y te puedo ver, pero es una pecera gigante. Aquí como es Brasil, pues hay una cantidad de símbolos brasileros, entonces obviamente son imágenes de bebés que no existen. La ecografía, entonces todo se abre, era la ecografía de ella con un bebé encima. ¿Cómo irían a hacer sus manos? Porque una vez soñé que ella nacía con manos de perro. Entonces, ¿serán de mico? ¿Serán de perro? ¿Serán, no? ¿Cómo irían a hacer?
cómo irían a ser los ojos. Entonces estos son como acetatos en que yo fusiono un cuerpo de un bebé con el mío, imaginándome los rastros, Este es Andrés, mi esposo, que lo pongo a parirme a mí. Mi James Bond. Entonces esto también se abre aquí. Esta es la cara del James Bond real y aquí atrás está la cara de Andrés, como involucrándolo. O sea, tú también, ¿qué podrías sentir si estuvieras embarazado? Los ojos. Este sueño es de pesca, que es con la ecografía, entonces también me imagino que me están pescando la barriga y el cuerpo queda como suspendido, como con arneses. Este fue dramático. ¿Cómo quisieras tú vestirte? Entonces, imaginándome un cuerpo ahí, un híbrido entrando en diferentes posibilidades. Estos eran como si fueran barrigas, pero eran naranjas, ¿no? Frutas, fluidos. Entonces, ¿cómo será el fluido que está dentro de la barriga? Aquí navegando, ¿no? Un bebé dentro de un caos. Yo me imagino un caos dentro de la barriga, un caos. Y aquí pues ya es el último día, que es cuando ya nació. Ya aparece de verdad. La primera es el 1 de mayo en que aparece real. Y este es 2 días dando tetica. Entonces es como, qué denso, ¿no? Entonces pues es como, todo es tan ambiguo, uno no aprende a ser mamá sino desde el día 1, es por intuición. Entonces este fue como, y es un libro divino porque yo lo quería que fuera como una especie de, se llama partitura, pues porque era como yo me imaginaba que estaba construyendo algo musical, como una orquesta de cámara, una cosa así, y que fuera así para que se pudiera ver, también expandir y abrir. Y pues este es el regalo. Yo nunca me lo imaginé con regalo, yo lo hice como una experiencia personal para pasar mis días, para que el tiempo tuviera un significado, y terminó en semejante, nunca me lo imaginé. Y ahora tiene 25 años. Y esto no había nacido. Entonces sí es muy conmovedor, ¿no? ¿Y tú cómo lo ves, Antonia, hoy en día? Uf, no, pues estoy que lloro. Pues es muy conmovedor. Es muy conmovedor. Digamos que el vínculo con mi mamá desde chiquita siempre ha sido pues como esto, ¿no? O sea, como algo completamente visceral, como mitológico, espiritual. Como que yo siento que este libro, algo que es muy lindo es que todo el mundo habla del embarazo de una forma muy como romántica, y mi mamá lo convierte en algo completamente crudo, como algo que de verdad es espiritual. Está hablando de los sueños, de la conexión, de cómo se siente, de los miedos, de estar que algo esté habitando su cuerpo. Entonces creo que es una forma muy poética de ver el embarazo, una forma muy real de ver el embarazo y de hablar de ella como mujer. Es curioso porque yo desde chiquita he escrito todos mis sueños, entonces de alguna manera también me siento muy conectada como en esa forma tan visual de recorrer este libro, porque todos mis sueños son así, se sienten como una película. Entonces está pasando algo y llega este personaje y yo siento que estoy como recorriendo estos universos que creo que es esto. Y más allá de un libro, pues es muy loco porque habla de lo que ha sido mi mamá y de lo que ha sido la crianza en la casa. O sea, yo me acuerdo de chiquita, yo creo que un poco como le pasó a mi mamá, de pronto fuimos un poco sobreestimuladas, ¿no? O sea, nosotros llegamos a veces a la casa y estaba toda la sala llena y cubierta de papel periódico y había pintura por todo lado y era, bueno, quítense la ropa, vamos a dibujar. Entonces, pues sí, es muy conmovedor verlo ahorita, porque yo siento que como toda la vida se vio de alguna manera como una obra de mi mamá. Hacer también como este paréntesis y esta pausa para decir, o sea, sí es una obra de mi mamá, pero es una obra sobre cuando yo estaba viviendo adentro de ella. Pues es También es tuya. Sí, no, tampoco. No, pero sí, claro que es tuya.
Tú eres la protagonista ahí, entonces te pertenece de alguna forma. Sí. Bueno, pues Ana María y Antonia también, gracias. Nos acaban de regalar un cierre de un capítulo que creo que cumple con la pretensión principal de este programa, que es más que retratar la calidad artística de un artista, es más bien retratar el alma y las cualidades humanas. Entonces, gracias por permitirnos eso. Y como siempre digo que en este programa, acá en tu estudio, en tu casa, que este programa también es tu casa, así que Ay, gracias. no, gracias a ti, porque además creo que resultó siendo algo que refleja mucho cómo vivo, cómo soy, cómo ando en el mundo. Y tú me acompañaste en esto. Entonces, gracias a todos ustedes. Señal Colombia, la señal de la paz. Ministerio TIC,